Buenas tardes, a continuación haremos la presentación de nuestro trabajo de grado como estudiantes de la especialización en Desarrollo Integral en Infancia y Adolescencia de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Título: el aumento de casos de mendicidad en niños y niñas entre 5 y 11 años durante el año 2020 en el municipio de Valledupar. Autoras: Daisy Carolina Peñaranda Hernández, María José Santara Toscano y quienes hablan, Ida del Socorro Méndez Castro. Tutora: doctora Lina Andrade Balbuena. El problema de investigación. El problema de investigación es el aumento de casos de mendicidad en niños y niñas en edades entre 5 y 11 años de edad durante el año 2020 en el municipio de Valledupar. De lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las experiencias sociales que han generado el aumento de la mendicidad en niños y niñas entre 5 y 11 años durante el año 2020 en el municipio de Valledupar? Para ello se hace necesario responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo es el panorama de la mendicidad de la niñez teniendo en cuenta las teorías emergentes del siglo XX y XXI? Segundo, ¿de qué manera los instrumentos de recolección de datos permiten un acercamiento positivo a los niños de 5 y 11 años víctimas de la mendicidad en el municipio de Valledupar? Tercero, ¿de qué manera se evidencian las experiencias sociales que han generado la mendicidad en niños entre 5 y 11 años en el año 2020 en el municipio de Valledupar? Objetivos. Objetivo general: comprender las experiencias sociales que han generado la mendicidad en niños de 5 a 11 años durante el año 2020 en el municipio de Valledupar desde la aproximación a la teoría ecológica. Objetivos específicos: reconocer el panorama de la mendicidad atendiendo a las teorías emergentes del siglo XX y XXI para identificar categorías temáticas fortaleciendo el interés investigativo. 2. Categorizar los datos obtenidos para la construcción de resultados en la población de niños de 5 a 11 años que ejerce la mendicidad en el municipio de Valledupar. Tercero, analizar las experiencias sociales que han generado la mendicidad en niños entre 5 y 11 años durante el año 2020 en el municipio de Valledupar. Justificación: hablar de mendicidad no es un tema ajeno ni desconocido, por el contrario, hace parte de la cotidianidad. Valledupar ocupa a nivel departamental el 5º lugar en el índice de probabilidad de trabajo infantil en niños, niñas y adolescentes. Además, otros estudios relacionan la mendicidad con la pobreza, necesidad de subsistir y de satisfacer necesidades básicas al interior de la familia, lo que nos motiva a realizar esta investigación y reconocer el panorama de la mendicidad, especialmente en la niñez, atendiendo a las teorías emergentes de los siglos XX y XXI, a fin de que éstas den respuesta o nos ayuden a entender por qué este fenómeno se agudizó en el año 2020 en el municipio de Valledupar. Al mismo tiempo, servirá a las autoridades territoriales, gubernamentales y no gubernamentales para tratar de mitigar y buscar alternativas de solución a este problema. Continuando con el marco teórico, el interés propio de nuestra investigación va enmarcado a la teoría ecológica de Bronfenbrenner, teoría que busca describir el desarrollo que tiene el niño en determinado ambiente, en cómo éste repercute de manera positiva o de manera negativa. El autor describe 5 sistemas. El primero es el microsistema, que es la relación directa que tiene el niño con los amigos, con los compañeros de estudio, con la vecindad. Y esto genera una repercusión de manera bidireccional, es decir, cómo influye esa conducta del padre con el niño y cómo esa conducta del niño repercute al padre de familia. Luego, el autor continúa con el mesosistema, es cuando uno o dos o más microsistemas tienen esa interconexión, interrelación que va a permitir la estimulación para el desarrollo adecuado del niño. De esta forma, continúa con el tercero, que es el ecosistema. El ecosistema hace referencia a ese marco social que no está directamente relacionado con el niño, pero cómo este también influye de una manera formal y de una manera informal. ¿Cómo así? De la manera informal es que, por un ejemplo muy claro, cuando la madre ya se le termina la licencia de maternidad, ella no le permiten tener su hora de lactancia materna. Esto también va a repercutir de manera positiva o negativa. Luego,
el autor continúa con el macrosistema. Es como esa cultura, esa ética, esos valores, también van a repercutir también en el marco de ese sistema global también en el desarrollo del niño. En el marco teórico, nos permite esta investigación analizar un panorama de nuestro país en cuanto a cómo enfrenta la mendicidad. Para nadie es un secreto que vivimos la crisis económica, social, la pobreza y la mendicidad. Esto ha generado que se multipliquen los niños en las calles, en las plazas, y que se convierta en una problemática singularmente compleja por las condiciones difíciles que viven los menores. Para Pallares 2007 también hace referencia que lo que hoy indigna al ciudadano común es que sean los niños que mendiguen, como una herramienta que los adultos utilizan, ya que anteriormente esta era una actividad que hacían las mujeres, puesto que no les estaba yendo bien. Crearon la estrategia de generar pesar en el ciudadano común con los menores de edad, estrategias que hoy en día se mantienen en pie, generándoles frutos a estos explotadores de los menores. También para Montalvo 2017, para él la mendicidad no es algo autónomo, sino que también estos niños y niñas son sometidos a ser explotados también a través de la mendicidad. Dentro del marco conceptual también se definieron las siguientes temáticas: mendicidad, mendicidad infantil, niñez, mendicidad en los niños y niñas de 5 a 11 años en la ciudad de Valledupar, los factores, y también se definió el desarrollo psicosocial de 5 a 11 años. En el marco metodológico tenemos como metodología el enfoque cualitativo. La técnica de análisis es la fenomenología y el instrumento de recolección de datos fue la entrevista a profundidad. A continuación veremos la población, la muestra, el muestreo y las consideraciones éticas que tuvimos. La población fueron niños y niñas entre 5 a 11 años que ejercen la mendicidad. En la muestra se tomaron 5 niñas y 5 niños dentro del rango de 5 a 11 años que ejercen la mendicidad. Y el instrumento de recolección de datos fue la entrevista a profundidad. Dentro de las consideraciones éticas se tomó la resolución 008430 del 4 de octubre del 1993 del Ministerio de Salud en el artículo 11. Asimismo, también se tomó el Código de Infancia y Adolescencia 1098 del 2006. ¿Para qué? Para hacer la protección de los datos de identificación y salvaguardar los datos de todos los niños. Análisis de resultados. Como podemos observar, dentro de la tabla se presentan los resultados de los códigos hallados luego de las transcripciones de las entrevistas, de las cuales se presentaron 21 códigos, considerados como parte relevante de nuestra investigación y que han sido agrupados en 4 familias de códigos para ser analizados de una mejor manera. Dentro del proceso de recolección de información por medio de las entrevistas a profundidad, se logró observar la familia de códigos, experiencias de comprensión y percepción de la realidad, la cual deja ver que los niños y niñas que fueron entrevistados tienen poca o nula percepción de lo que en realidad sucede en su entorno. Esto derivado de las debilidades en la información y en el conocimiento que tienen de su propia realidad, la cual los confunde y los lleva a pensar que lo que sucede a su alrededor hace parte de una normalidad. Asimismo, encontramos con la familia de códigos experiencias emocionales en torno a las vivencias. En estas respuestas se pudo analizar cómo estos niños no están cómodos con la situación a la que están siendo sometidos y por lo contrario quieren retornar al seno de sus hogares. En tercer lugar, encontramos la familia de códigos experiencias entre pares. Frente a esta familia de códigos, encontramos 2 códigos que son amistad e indiferencia, y lo más curioso es que por ser niños, la mayoría, podríamos pensar que el que más se encuentra en mayor medida sería el código amistad, pero no es así. Nos encontramos mayormente con el código indiferencia. La indiferencia, entendida como ese sentimiento de me da igual, o en otras palabras, es el no experimentar ningún sentimiento al ver al otro en una situación similar a la que ellos viven. Para concluir con la familia de códigos, encontramos las experiencias de incomodidad, definidas como aquellas experiencias que dejaron entrever los entrevistados durante el desarrollo de las entrevistas. Dentro de esta familia encontramos 3 códigos que son
la confusión, el nerviosismo y la negación. Se asignó este nombre a esta familia de códigos porque en sus respuestas los entrevistados demostraron cierta incomodidad al tener que responder las preguntas que se les estaban realizando. La codificación axial. Vista como un proceso orientador para describir la teoría ecológica de Uriel Bronfenbrenner, sus categorías teóricas y la relación entre estos y los códigos identificados, por medio de la esfera de las experiencias que corresponde al contexto procedente al fenómeno y su desarrollo en el individuo. De esta manera, se evidencia en la ilustración cómo los apartados de esta teoría se relacionan con los diferentes códigos y sus familias. Estos, a su vez, se enlazan con las diferentes experiencias que tienen que vivir a diario los sujetos entrevistados. Finalmente, lo que se logró identificar de acuerdo al análisis de resultados fueron 4 experiencias en torno al fenómeno de la mendicidad infantil en niños y niñas de 5 a 11 años durante el año 2020, en el municipio de Valledupar. A partir de esto se obtuvieron los siguientes resultados en cada experiencia. Experiencias entre pares. Se presentan principalmente en las prácticas y vivencias diarias de estos niños y niñas y en la forma en cómo ellos se relacionan con su entorno más cercano, que son sus familiares y demás menores en igual situación, de la cual se destaca principalmente los sentimientos de desigualdad e indiferencia, ocasionados tal vez por las situaciones a las que estos menores se han tenido que enfrentar y que están dejando en ellos ciertos sentimientos de indiferencia y hasta de rencor por no tener las mismas oportunidades que otros niños. Aunque también cabe resaltar que hay otros niños que aún en estas condiciones mantienen lazos de amistad y compañerismo con otros menores. Por su parte, las experiencias de incomodidad, señaladas como el malestar que causan estos menores la situación de hambre y miseria que viven ellos, sus padres, debido a la pérdida de sus empleos y desplazamiento de su país de origen, afectándolos directamente y terminando por dejar en estos menores a la merced de las calles. Si bien los niños fueron muy poco expresivos con palabras para responder las entrevistas, sus gestos, su movimiento y todo su lenguaje corporal dejó ver las carencias y necesidades a las que se están enfrentando. Basta con observar los lugares a donde algunos de ellos tienen que dormir, a la intemperie y a la merced del clima. Las experiencias de incomodidad no son más que el sentir de estos menores frente a una situación que muchos de ellos no alcanzan a dimensionar de acuerdo a su desarrollo cognitivo, de acuerdo a su edad, y que llevados por las ideas erróneas que sus padres han cultivado en ellos, no ven su oficio como verdaderamente lo es, que es una violación a sus derechos. Más bien lo ven como un deber o una necesidad. Ahora bien, las experiencias de comprensión y percepción de la realidad, la cual se presenta principalmente frente a la necesidad de apoyo por los entes gubernamentales y asociaciones, grupos o entidades encargadas de la protección y el cuidado de los menores, las cuales escasamente se les encuentra en las calles. Los niños, por su parte, manifestaron que en algunas ocasiones iban algunos entes a llevar comida, pero esto no es más que pañitos de agua tibia para una situación que cada día toma más fuerza en el municipio de Valledupar. Finalmente, se encuentran las experiencias emocionales en torno a las vivencias. Niños y niñas que manifiestan sentir miedo, rabia y tristeza en torno a todo lo que han tenido que vivir y continúan experimentando, a causa de las malas decisiones de los gobiernos nacionales y de los tiempos tan difíciles que atraviesan los países de Colombia y Venezuela. Esto, sumado a la emergencia sanitaria por el COVID-19, en donde si bien el uso de tapabocas es obligatorio, la mayoría de estos menores entrevistados y sus familias no tenían ningún tipo de elemento de protección personal. Discusión y conclusiones. A manera de cierre, cabe resaltar que hubieron varios menores a los cuales no se les pudo aplicar la entrevista porque no se encontraban con sus padres y estaban lejos de donde ellos estaban, lo cual llama la atención y es mucho más preocupante, pues estos niños y niñas son más vulnerables al no tener un adulto a su cuidado. Así pues, es claro que se debe prestar más atención y buscar soluciones no solo a la problemática de la mendicidad, sino también estudiar y analizar un poco más acerca de los sentimientos que estos niños están experimentando, pues allí se partirá para el desarrollo de la personalidad de estos menores. Y si ellos están experimentando desde su corta edad estas emociones, ¿qué podemos esperar de ellos cuando sean adultos? Lo cual lleva a señalar la importancia de fomentar espacios en donde estos menores puedan expresarse, compartir, crecer y desarrollarse de una manera óptima. De igual modo, esperamos los resultados y el análisis de los mismos sirva para futuras investigaciones, pero sobre todo como un llamado de atención para todo aquel que pueda tener acceso a esta investigación y detenerse a analizar la gravedad de la situación que viven estos menores y sus familias. Muchos han escuchado la frase que dice: los niños de hoy son el futuro de mañana. Pero también se debería recapacitar y analizar si los niños de hoy están viviendo situaciones tan precarias y enfrentándose a situaciones que no se les permite crecer y desarrollarse sanamente. ¿Qué se espera para el futuro de mañana? Gracias.